Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Tengo aquí una experiencia del Consejo de Visiones. Como conocéis, es el apartado de nuestro trabajo que tiene relación con las experiencias extrasensoriales, oníricas o físicas y paranormales que los testigos tienen con el más allá, con la otra dimensión, con extraterrestres, con espíritus o el mundo astral. La voy a leer enseguida. Pero no es tan simple, porque esta experiencia tiene unos antecedentes culturales o históricos que tenéis que conocer. Voy a ver si lo hago lo más brevemente posible y luego leemos la experiencia que me ha mandado Benjamín, un amigo de aquí, de la isla donde yo vivo. Donde yo vivo, la isla de La Palma, si veis los mapas del siglo XVI, veréis que aparece una isla más, la isla de San Borondón. De hecho, hicieron bastantes expediciones para buscar la mítica isla. Esta isla, dice la tradición, que emergió del mar y acogió en una terrible tormenta a un monje que venía de la zona de Gran Bretaña, que se llamaba Brandan. Acogió para que hiciese misa. Brandan, viendo que había una tormenta terrible y que iba a acabar con su vida, y el barco, que estamos hablando del siglo XVI, en el barco que él viajaba para Roma, pidió a Dios que le dejara oficiar misa antes de morir. Y dice la leyenda que apareció una niebla, subió una isla maravillosa, donde estuvo 7 días, que luego fueron 7 años, y Brandan ofició misa. Se calmó todo y luego la isla desapareció. Esta es la historia. Se cuenta de hoy con unos más o menos matices. Y en el siglo XVI pintaron la isla de San Borondón. Y aquí la tradición es que la isla de San Borondón existe bajo el mar. Y de vez en cuando se ve. En teoría yo vivo enfrente de la isla de San Borondón, pero no la he visto nunca. Esta es una nota, pero hay otra historia en la isla de La Palma. Muy brevemente. Se dice que cuando los españoles vinieron a conquistar la isla de La Palma allá por el descubrimiento de América por 1492, los últimos o uno de los últimos nativos de la isla que resistieron a la invasión del capitán Fernández de Lugo, que fue el que vino a conquistarla, era un mencey o un rey o un jefe tribal que se llamaba Tanausú. El héroe de La Palma del siglo XVI era Tanausú. Como no podían los españoles con sus arcabuces y sus armas entrar en la caldera de Taburiente, que es donde vivía Tanausú, hicieron un pacto. Le dijeron, mandaron a un familiar suyo, dile a Tanausú que venga a parlamentar a Tazacorte para establecer una paz. A Tanausú le dijeron, no vayas porque te van a tender una trampa. Los españoles no podían entrar en la zona tan angosta que era la caldera de Taburiente, que es preciosa, y les tiraban piedras, en fin, era tremendo. Y le advirtieron a Tanausú, no vayas, te van a traicionar. Pero Tanausú no podía entender que una persona que daba su palabra, que hacía un pacto, podía romperlo. Eso era inconcebible para Tanausú, el mencey o el jefe de la isla en la zona de Tazacorte y en la zona de la caldera de Taburiente. Emprendió la marcha hacia el puerto y en la mitad del camino le dieron un flechazo en su pierna derecha y finalmente lo cogieron, lo traicionaron, le metieron en un barco y lo dejaron allí medio muerto o a punto de morir. ¿Por qué? Porque él se negó a comer. Él decía en el lenguaje guanche o el lenguaje nativo, Bacaguaré, Bacaguaré, quiero morir. Él no concebía la vida si no estaba al aire libre. Dice la leyenda que estando ya en sus últimos momentos, degradado, demacrado y con la huelga de hambre que mantenía, lo tiraron por la borda. Esta es la historia. Ahí termina la historia del siglo XVI, pero lo que voy a contar ahora es maravilloso porque una persona, Benjamín, me ha contado lo que él ha vivido. Y tiene que ver con la isla de San Borondón, tiene que ver con que Tanausú quizá no murió, y tiene que ver
con las sirenas o los tritones, que son los machos de las sirenas. Fijaros qué lío, ¿eh? Hemos empezado por una cosa y nos estamos metiendo con las sirenas. Lo vais a entender enseguida, pero antes de leer la experiencia quiero deciros que en 1997 un grupo de científicos, que era un grupo que se llamaba la NOAA, y hizo unas investigaciones sobre el varamiento de ballenas y delfines en las playas de distintos sitios del mundo. Estos científicos fueron a ver qué pasaba, por qué los cetáceos estaban muertos y varados en las playas de distintos sitios, tanto en Estados Unidos como en otros, por ejemplo en Nueva Zelanda y en otros países, en Australia, etcétera, etcétera. No sabían por qué. Cuando se acercaron a estos cetáceos vieron que habían muerto, digamos, reventados por dentro. Algo había hecho que sus órganos internos, de hecho, sangraban por las fosas, por su boca, en fin, era algo espeluznante. Hicieron una serie de investigaciones, montaron su aparato de vigilancia con sus submarinos y descubrieron con terror cómo los delfines, las ballenas y un sonido extraño advertía del peligro que se producía justo cuando la Marina Americana estaba probando un sonar cuya potencia mataba a estos animales. Fueron a investigar, estuvieron en la playa, pero ya estaba allí la Armada, ya estaban los técnicos de la Armada guardando un silencio sepulcral. Ese sonar mataba los cetáceos, sin piedad. Pero claro, hay que tener ejércitos a costa de la vida de estos seres. Estos señores hicieron un seguimiento y captaron el sonido. Ellos llamaron un bloop, un sonido extraño. Ellos tenían registrado perfectamente el sonido de las ballenas, el sonido de los delfines y el sonido que el mar emite dentro. Pero en este caso encontraron una especie de sonido casi humano, intelectual, dirigido seguramente a preservar a las especies que estaban en ese momento porque el sonar les podía matar. ¿Y quién eran estos seres que emitían ese sonido? Las sirenas. Las sirenas. Os recomiendo que veáis en Discovery Channel, lo hay en los documentales, lo podéis encontrar en internet, se titula Mermaids. Y hay 2 vídeos donde estos científicos dan su testimonio de cómo las ballenas, los cetáceos, han sido masacrados por el sonar de la Marina Americana. Algo terrible. Pero ellos, al darse cuenta de que ese bloop, ese sonido no era normal, investigan y se dan cuenta y empiezan a profundizar y se dan cuenta que ese sonido procedía de las ballenas, no, de los tritones y de las sirenas. Los tritones son los machos de las sirenas. Lo que voy a poneros ahora, queridos amigos, son varias tomas alejadas, distantes dentro del agua, porque son muy esquivas las sirenas para dejarse fotografiar. Lo voy a poner a cámara lenta y le voy a repetir para que se os quede en la retina que estos seres existen. Vamos a sacar uno de unos niños que en la playa, justo en la zona, en Estados Unidos, después de un varamiento de estos animales, van y se encuentran con una sirena. La sirena no estaba muerta todavía y es espeluznante verlas. Son antropomórficos, tienen caderas como los humanos. Por tanto, han estado en una fase homínida. Tienen pulmones, son mamíferos. Vais a ver también en Israel otra sirena que aparece en el fondo del mar. Estos animales utilizan armas, lanzas, para pescar sus peces que luego comen. Algo curioso, tienen habilidades intelectuales, fabrican las armas y en distintos pescadores han recuperado esas armas cuando recogen las redes. Algo tremendo.
Lástima que las tomas son lejanas, distantes y muy cortas. Estos seres temen al hombre y se escapan o se esconden. Pero ya en la Edad Media se tienen testimonios narrativos e históricos y pictóricos de que existían las ballenas, que existían los delfines, pero que existían entre ballenas y delfines, guiándolas, hablándolas, las sirenas y los tritones. Lo más curioso es, queridos amigos, y ahora enlazo con otra cosa más paranoica todavía, antes de leer la experiencia, que entidades extraterrestres que nos crearon, también crearon las ballenas. Es decir, todos éramos homínidos, pero en determinados homínidos hicieron 3 o 4 manipulaciones. Una salió su evolución a través del Homo sapiens. Otro de los homínidos, por eso los cadáveres que han recuperado de las sirenas son humanos. Tienen caderas como los humanos, tienen pulmones, etcétera, etcétera. A otro grupo homínido de ese tiempo, que eran primates, les manipularon para que surgieran las sirenas y los tritones y vivieran dentro del mar. Y otro grupo también les manipularon para formar lo que se llama la leyenda del Yeti o los Sasquatch, estos animales que viven en los bosques o en el Tíbet, que tienen pelo y que están escondidos. Hay 3 razas homínidas, una en el mar, otro en los bosques y otro nosotros. Se dicen en algunos casos que son la sustitución del hombre. ¿Os acordáis del planeta de los simios? Si el hombre se autoaniquila, todos estos seres probablemente pueblen el planeta. Es una leyenda. Queridos amigos, lo curioso, y cuando veáis el relato de mi amigo Benjamín lo vais a dar cuenta, lo curioso es que estas sirenas en algunos lugares de los fondos abisales del mar tienen o están asistidos por cúpulas, por bases, por lugares donde dirigidos y controlados por extraterrestres pueden vivir y pueden crecer y evolucionar. Son seres especialmente tutelados y cuidados por estas entidades según algunos testimonios y según lo que me cuenta Benjamín y que también lo ha escrito. Tanausu, el último Mencey de la isla de La Palma, y esto es lo maravilloso, no murió. Los españoles creían que le habían acabado con él porque estaba en las últimas, estaba ya en la agonía y lo tiraron al mar, pero de repente no murió. ¿Por qué? Lo vais a ver enseguida en el relato que voy a contaros. Lo que es tremendo, es terrible. A ver, cuando se escucha el sonido de las ballenas, ya lo habéis escuchado un poquito, el sonido de todos estos animales. No he podido extractar el sonido de las sirenas porque está entremezclado con voces. Voy a ver si lo puedo sacar de las sirenas como tal, porque son dramáticos, son sonidos de dolor, de angustia. Y se te ponen los pelos de punta cuando los seres humanos rompen toda regla ética y moral, les importa nada la vida. Las ballenas, que son anteriores al hombre, que son animales prehistóricos, moles enormes, pasivas, que no hacen daño a nadie, y que las exterminamos por hacer armas militares para defenderse de yo que sé qué enemigo. La verdad es que cuando vi el documental de Discovery Channel sobre las ballenas, me encontré enseguida con la historia de Benjamín, que la tenía almacenada, pero no soy un poco romántico, pero lloré. Se me caían las lágrimas. ¿Cómo podemos matar a animales inteligentes? Seres que no hacen daño a nadie, comen su pescado pero no matan al hombre. Hay muchas leyendas que hablan de los amores entre la sirena y el hombre y la sirena o el tritón. Y la experiencia de Benjamín es eso, es una historia de amor,
Una historia maravillosa. ¿Nos ha engañado Benjamín? Me da igual. Es maravilloso lo que cuenta. Para él es real. Tan real como que lo tiene y lo evoca en sus sueños en esta vida. Él sabe que vivió aquí en otra vida y cuenta lo que él todavía tiene en la retina, en su cerebro, que machaconamente se repite. Cuando le dije que había un documental de las sirenas de Discovery Channel, lo vio. Hablamos del tema, recordamos la experiencia, la rescaté, que la tenía almacenada. Volvió a llorar como yo. Y evocó a Crown, su tritón, que le conocí hace 500 años. Esto suena tan paranormal, tan maravilloso y tan extraño, que nos tiene que hacer soñar, amigos. Os dejo, por tanto, con lo que cuenta mi amigo Benjamín. Creerlo o no depende de la intuición de cada uno de nosotros. Depende si dentro se mueve un resorte que dice, es cierto, o no. El planeta no os pertenece. Nosotros también somos hijos de los mismos creadores que vosotros. Nuestra morada es más grande que la tierra que habitáis, pero vuestro orgullo y egocentrismo son incomprensibles para nosotros. Estáis aniquilando la vida en todo el planeta y nuestros mares están repletos de desechos y venenos que arrojáis en nuestra morada sin piedad. Deseamos que cambiéis de actitud y dialoguéis con nosotros como hermanos hijos del mismo Creador. Ya no recuerdo la última vez que tuve tiempo para disfrutar del lenguaje del mar y de la energía del mismo. Aun viviendo cerca, la vida te somete a una esclavitud llena de obligaciones que no te permite nada más que trabajar, comer para tener fuerzas para seguir trabajando y dormir 6 horas para descansar tu cuerpo mortal y luego de nuevo volver a trabajar. Pero lo que sí recuerdo es la última conversación que tuve con una criatura marina, o tritón. Recuerdo cómo hace muchos años, estando en el mar, pude ver a lo lejos la figura de un humano en medio del océano Atlántico. Emergía de la superficie de vez en cuando, con la apariencia de estar ahogándose. Decidí, aun estando bastante lejos, echarme al agua para intentar auxiliarle en un esfuerzo fallido desde el principio, ya que mi elemento no es el agua, y aunque sé nadar con buen estilo, no consigo permanecer mucho tiempo dentro por imágenes repetitivas de vidas pasadas acerca de una muerte por ahogamiento en el mismo océano donde me encuentro. Justo antes de lanzarme al rescate escuché una voz. «Bienvenido, por fin llegaste. No te tires al agua, soy yo, Crown. ¿No me recuerdas?» Estaba hablando telepáticamente con esta persona a la cual yo pensaba que se estaba ahogando. «¿Recuerda cómo pescábamos juntos?», volvió a repetir. En ese momento pude recordar cómo hace más de 500 años yo tenía un amigo mitad pez, mitad humano, que a cambio de lanzas y flechas, él me traía pescado y algas para que comiese todo mi pueblo. Nunca te gustó el agua y veo que sigue sin gustarte. Es verdad, en esa vida yo era un indígena, que la vida del mar no me era atractiva. De pequeño intentaron enseñarme mis padres a pescar y me ahogué en el empeño. Fue Crown quien me inhaló oxígeno de su boca a mi boca, y así pude volver a respirar y salir a la superficie. «Sí, me acuerdo de ti, Crown», le dije telepáticamente.
Pero estás igual que hace 500 años, todavía vives. Nosotros tenemos un promedio de vida larga, me contestó. El que menos vive suele sobrepasar los 300 años. Es verdad, ahora lo recuerdo todo. Recuerdo cómo jugaba con él de pequeño, cómo pescábamos las lanzas y flechas que le hacía para que se las diera a su pueblo y así poder alimentarse sin tanto esfuerzo. Llevo océanos de tiempo esperándote, volvió a decir. No te acerques a la orilla, Crown. Ahora mi especie es muy diferente a como éramos antes. Si te ven, te meterán en una tetera y te diseccionarán poco a poco. Crown seguía igual, quizás un poco más escamoso que cuando lo recuerdo. Será la vejez. Más de 2 metros de largo, con una larga y preciosa cola plateada, con manos parecidas a las de las salamandras, sin pelo en el cuerpo y con una preciosa corona en la cabeza que nosotros en nuestro cráneo la llamamos la sutura coronal. Justo en lo alto de la cabeza, un poco posterior, tenía un orificio por el cual cogía el aire, el cual nosotros llamamos espiráculo. Es un conducto hasta los pulmones a través de una tráquea acortada. Podríamos decir que pertenecen al orden de los cetáceos, que reúnen a los mamíferos acuáticos con placenta, algo muy especial. Eso quiere decir que tienen sangre caliente, dan a luz y producen leche para sus crías. Estoy seguro que son el eslabón perdido de los neandertales. Nadie sabe qué pasó con ese homínido. Desaparecido de la superficie terrestre sin dejar rastro, para irse a vivir al mar tras una modificación genética por nuestros creadores. A continuación recordé cómo viví unos 20 años con ellos después de mi asesinato. Los colonizadores exterminaron a mi pueblo y me cogieron cautivo para llevarme como trofeo y encarcelarme de por vida. Con una flecha clavada en el muslo derecho y sin ganas de vivir, decidí dejar de comer y beber hasta la extinción de mi vida. Cuando los colonizadores vieron un cuerpo sin vida y extremadamente deteriorado, decidieron tirarme al mar para no contaminar a la tripulación de a bordo. Desafortunadamente, luego de aquella vida he reencarnado entre estos invasores, pues el alma tiene su lógica, pero mi espíritu añora mi isla, a mi pueblo conquistado, a pesar de que han pasado más de 500 años. Fue allí cuando volví a nacer. Crown vino a por mí, me ayudó a respirar y me llevó a una de las instalaciones donde las sirenas viven en armonía con nuestros creadores. Una gran cúpula llena de aire, de la cual se podía salir y entrar a voluntad, hacía de la vida en el fondo del Atlántico un paraíso. Nosotros tenemos suerte, dijo Crown. Nuestros creadores nos protegen. Tenemos estas instalaciones para vivir y dormir sin miedo a ser atacados o descubiertos. Pero nuestros hermanos lejos de este océano arriesgan continuamente su existencia, ya que para respirar tienen que estar cerca de la superficie, y cuando duermen están en constante peligro de ser descubiertos. Hace 2 días vi un documental de Discovery Max acerca de cómo están haciendo pruebas con sonar, matando con ese ultrasonido a infinidad de delfines, ballenas, sirenas y mamíferos. Encontraron evidencias irrefutables de que las sirenas existen, y a los que presentaron esta documentación fueron silenciados y despedidos del programa de investigación. Nuestra especie no sabe coexistir con otras especies. Pensamos que como somos los únicos en el planeta evolucionados, porque tenemos coches, aviones, ordenadores móviles, tenemos que hacer lo que queramos, y que el resto de las especies son inferiores a nosotros por no estar tecnológicamente a nuestra altura. Pero yo sigo sin entender ¿por qué se mide la evolución en tecnología y no en coexistencia? Necesitar un móvil para hablar con mi familia porque no tengo la facultad de la telepatía me parece una involución.
El tener que desplazarme utilizando un coche o un avión y no poder ser capaz de materializarme o desmaterializarme donde quiera, me parece una involución. El tener que utilizar aparatos de sondeo para ver cómo está nuestro cuerpo, nuestro planeta, porque hemos perdido la sensibilidad de contactar con nuestro cuerpo o nuestra tierra, me parece otra involución. El alargar la muerte 2 días y medio a golpe de farmacopea, que ensucia mi cuerpo y mi espíritu, por no asumir la inmortalidad del alma y la reencarnación, me parece una involución. El satisfacer nuestras necesidades inmediatas matando y contaminando todo lo que nos rodea, sabiendo que eso llevará a nuestra aniquilación como especie, me parece una involución. Por lo cual, yo os pregunto, ¿quién son los especímenes más involucionados del planeta? Siempre tengo mucho cuidado cuando me relacionan con otras especies del planeta, porque ellas siempre me enseñan a coexistir y darme cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Vosotros los humanos ignoráis vuestro origen. Nuestro dios pez Oannes impartía conocimiento al ser humano. Fue considerado como el mismo Adapa, creado por Enki antes del diluvio universal. Oannes fue un semidios, un híbrido anfibio, mitad pez y mitad humano, que emergía de las aguas del Golfo Pérsico. Fue creado por Enki, el Anunnaki que también crearía a la humanidad más adelante. Fue un antropomorfo sabio antidiluviano que transmitió diversos conocimientos a sumerios y babilonios, enseñando ciencia y arte como la agricultura, escritura y geometría, la moral y el derecho. A partir de ahí habría comenzado el desarrollo de la civilización sumeria. Este instructor fue un extraterrestre creado por los Anunnaki, un precursor del material genético del ser humano y de nuestros hermanos los tritones y las sirenas. Tenemos un origen común. Bien, queridos amigos, hasta aquí la historia que os he contado, que al volver a recrearla otra vez me he emocionado. No podemos matar, nos podemos matar entre nosotros y lo hacemos perpetuamente, desde el principio de la historia del hombre. El ser humano es terrible, pero ¿por qué matamos a las sirenas? ¿Qué nos han hecho? Tremendo. Os recomiendo por último que veáis esos documentales, se titula así, Sirena en español o en inglés, y veréis cómo se os ponen los pelos de punta. No tanto porque veamos más o menos fugazmente a las sirenas, sino por el daño que a estos animales que son maravillosos hace el ser humano con sus armas de guerra y sigue haciendo. Cuando veáis, por tanto, varados en vuestra playa, delfines, sirenas difícilmente porque suelen ser muy escurridizas, o ballenas, detrás ha estado algún arma militar que las ha desorientado o los ha reventado por dentro. Y vuelvo a insistir, cuando nosotros en nuestras democracias votamos alegremente, votamos un estatus de continuidad, de agresión, de violencia, de ejército, de maldad. Hay que pensar bien lo que hacemos, porque en un momento determinado nos tenemos que posicionar ante crímenes tan terribles como estos. Y a lo mejor tenemos que cambiar nuestras actitudes. A lo mejor tenemos que reconsiderar que por silencio, por omisión,
o por una aceptación pasiva estamos contribuyendo a que el sonar de determinado destructor barco o submarino mate a nuestras congéneres y hermanos o hermanas de las sirenas. En otro vídeo también nos ocupamos del Yeti, no es el caso de este. Os dejo con un saludo cariñoso y os cito hasta el próximo vídeo, recomendando que veáis el vídeo de las sirenas que os va a emocionar. Un abrazo.